Grabar. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno poder encontrarnos en este tiempo frente a las necesidades que tiene la iglesia de capacitarnos para poder ser instruidos. Y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder, ¿cómo se llama esto? Seguir con este hermoso curso que tiene que ver con hermenéutica. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Alice que nos dirija en oración. Gracias, pastor. Señor Dios Todopoderoso, damos gracias a ti por tu inmenso amor y misericordia, Señor. Te clamamos, Dios, que nos ayudes para entender lo que hoy va a ser la clase, Señor. Ayúdanos para que esto que aprendamos, Señor, lo podamos llevar a nuestra práctica en nuestra vida diaria, Señor. Que cuando enseñemos a otros, Señor, enseñemos de la manera correcta, Padre amado. Gracias, mi amado Rey, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios, y ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Esta es nuestra segunda clase de hermenéutica. Nosotros tenemos un temario para poder desarrollar y en nuestra primera clase desarrollamos lo que tenía que ver con conceptos generales. Entonces, frente a los conceptos generales, nosotros tuvimos que definir lo que es hermenéutica. Y hemos entendido que hermenéutica tiene que ver con el arte de interpretar los textos, el estudio metodológico de los principios de la interpretación. También nosotros dijimos que es una ciencia y un arte. Una ciencia, ¿por qué razón? Porque tiene que ver con el objeto de estudio, con una metodología, con normas y con reglas que controlan de forma sistemática, y un arte porque tiene que ver con la aplicación de las reglas. Y no sé si hasta ahí ha sido claro lo que nosotros hemos dicho, ¿sí? Entonces, yo estoy acá en pantalla, estoy avanzando lo que es la primera clase de lo que habíamos dicho, y nosotros hemos tenido que considerar varias cosas. Y nosotros tenemos eh, aspectos de la teología que debemos considerar, como la teología sistemática, que es el contenido, la teología bíblica, que es el mensaje. Y aunque nosotros dentro de la teología sistemática vemos atributos de Dios, donde nosotros vemos la teología del pacto, la teología del pecado, la teología de la iglesia, pues estas tres últimas que estoy mencionando son columna de lo que nosotros hemos comprendido y entendido que es la voluntad de Dios o la ley revelada de Dios. Entonces, algo que es muy interesante para nosotros que debemos considerar es si realmente consideramos que la hermenéutica es necesaria para la predicación, porque como hablábamos antes de comenzar la grabación, casi siempre se le dice a las personas, predique tal día, y no sabemos si la persona está preparada, no sabemos lo que va a decir y no sabemos si realmente está haciendo un trabajo de ciencia y si ese trabajo de ciencia lo está haciendo con toda la pericia de un hombre que teme de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que considerar que nosotros estamos a través de la predicación alimentando a las personas que están dentro del reino de Dios. Por esto yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿hemos comprendido lo que es la hermenéutica? ¿Quién me la define, por favor? ¿Quién me ayuda? Es el hecho de interpretar la Biblia, pastor. Muy bien.
es el hecho de interpretar la Biblia, es una ciencia y es un arte. ¿Por qué sería una ciencia? ¿Quién se anima? Natalie, ¿estás por ahí? ¿Por qué sería una ciencia? Buenas noches, qué pena, pastor. ¿Me repite la pregunta? Decimos que la ¿Cómo? interpretación, ¿por qué Pastor, se escucha entrecortado. ¿por qué decimos que la interpretación bíblica es una ciencia? ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo explico? Porque es conocimiento de Dios. Más o menos. Sí. ¿Quién puede ayudar? ¿Qué es una ciencia? Es el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre el objeto del estudio, ¿sí? Entonces, como estamos estudiando la palabra de Dios, hay normas, hay reglas para la interpretación. Yo quiero que nosotros consideramos, es que predicar o hacer una predicación o una interpretación de un texto no tiene que ver con el sentido común y no tiene que ver con lo que yo comprendo para mí de forma individual. ¿Por qué razón? Porque la interpretación bíblica debe ser una sola. Y lo que yo entiendo lo deben entender los demás hermanos y lo deben entender todos los creyentes que están dentro del reino de Dios. ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien, yo espero que estén entendiendo todo. ¿Por qué razón? Porque esta es la oportunidad para prepararnos para predicar. Si usted está intentando, queriendo predicar, usted debe comprender cuál es el llamado. Lo primero que cuando uno lo invitan a predicar, uno hace un ejercicio hermenéutico. Por eso, en la lección pasada, yo les dije lo fundamental antes de aplicar cualquier norma, yo tengo que leer el texto una, otra y otra vez hasta entender qué es lo que Dios quiere decir en ese texto, como un mensaje central. Por eso yo tengo que escoger, o si me han asignado un versículo, un capítulo, cuál es el tema central de todos esos versículos. Voy a hacer un ejemplo. Si la persona que va a cocinar en la casa va a hacer una tortilla de papa, te va a encargar huevos, papa, aceite, no sé si le va a poner vegetales, si lo va a acompañar con algo más y te va a dar una lista de ingredientes. Tú no puedes llegar a la plaza y decir, va a ser una tortilla de papas y vas a comprar según tu gusto. Tú tienes que comprar los ingredientes. Ahora, para hacer una tortilla de papas, uno necesita tener un procedimiento correcto para que esa tortilla sea una tortilla de papas. Tú no puedes ponerle espinaca y decir es una tortilla de papas. Tú no les puedes poner espárragos y decir es una tortilla de papas. Tienes que ponerle papas y huevo como elementos fundamentales, porque si no se llamaría otra cosa. Dios en su infinita voluntad ha dado todos los elementos para que nosotros de manera científica, o sea, real, todos podamos llegar al conocimiento de la verdad. Los textos, para muchos, pensarán que están escondidos, pero realmente no están escondidos. ¿Ustedes sabían que el texto de la escritura no está escondido?
porque si estuviera escondido, solo unas pocas personas pudieran llegar a la interpretación. ¿Qué es lo que sucede con relación a la predicación y el predicador? Que sí hay que tener un don y una habilidad para poder transmitir bien el texto. Eso es algo totalmente diferente. Por eso la escritura dice que algunos son maestros, otros son evangelistas como oficios separados. ¿Por qué razón? Porque el enseñar es una cosa y el predicar es otra. Aunque hay algunos que pueden ser predicadores y a su vez también maestros. Ah, no, no tengo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, yo quiero que nosotros sepamos eso, pero todo creyente tiene la capacidad de entender el mensaje porque la palabra de Dios es clara, es diáfana, está revelada para los creyentes. Dios nos ha dado la capacidad de comprender. Nosotros vemos en muchas partes de la escritura que dice que Dios ha abierto el corazón para poder entender su palabra, o Dios ha regenerado el corazón para poder entender su palabra. ¿Y qué significa entender? Que podemos oír, podemos ver y todos llegar a la misma conclusión. Como yo les puedo decir, ¿cuánto es 1 más 1? Todos aquí en la sala me dirían es 2. Creo que ninguno me diría es 3 o otro número. ¿Por qué razón? Porque por lógica nosotros sabemos que 1 más 1 es 2. ¿Qué dice la escritura de sí misma? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder hacer algo extraordinario, acercarnos con una lectura sencilla en nuestro idioma o el idioma original y vamos a poder comprender el mensaje general de la escritura. ¿Por qué razón? Porque ha sido dado para nosotros y para nuestros hijos. Y eso es algo muy importante. Nosotros cuando encontramos es de manera clara. Y algo que tenemos que considerar hoy en el tema que tenemos de hermenéutica bíblica es algo que es muy importante porque nuestra segunda clase ya no trata de conceptos generales, sino por qué estudiar la hermenéutica. O sea, ¿por qué yo tengo que ser, antes de predicar, primero ser un estudiante de las escrituras? ¿Qué traduce hermenéutica? Es la interpretación o el arte de interpretar la palabra de Dios con un método a través de normas y de reglas, donde yo no puedo salirme de ese método, porque si yo me salgo de ese método voy a llegar a cualquier parte. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio aquí y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la interpretación bíblica? Porque para algunos pareciera ser que lo dan por hecho. La interpretación bíblica es el proceso de comprender y aplicar el significado de los textos bíblicos en un campo complejo que involucra la historia, la literatura, la teología y la cultura. La hermenéutica bíblica es la disciplina que se ocupa de los principios y métodos de la interpretación bíblica. O sea, fácilmente nosotros no podemos decir que se da por sobreentendido lo que nosotros estamos leyendo. Necesitamos aplicar un principio científico, porque cuando vamos a leer la Biblia,
¿qué elementos nosotros podemos resaltar que se involucran en nuestra interpretación? Y si nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que considerar esto. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Porque yo quiero que nosotros consideremos esta interpretación bíblica, la que estoy subrayando aquí, nos ayude a considerar que nosotros necesitamos saber que cuando leemos la Biblia hay aspectos de historia, aspectos de literatura, aspectos de teología y aspectos de cultura. ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Cuéntenme. Porque si no, no le vamos a dar una interpretación correcta a lo que estamos estudiando. Porque, digamos, nuestra cultura es diferente a la que en el momento que se escribió el libro, políticamente es diferente. Hay cosas muy diferentes, entonces se puede dar una mala interpretación. Muy bien, Alice, eso es muy importante. Lo que pasa es que yo no puedo decir, no puedo leer un texto e inmediatamente llegar a una conjetura, esto es lo que Dios dice. Yo tengo que interpretarlo. ¿Por qué razón? Porque tiene un contexto. El contexto va a definir algunas cosas que son importantes que nosotros tenemos que decir. Entonces, la importancia de la interpretación bíblica es crucial para comprender la palabra de Dios y para poder aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que el predicador, o sea, aquel que preparó su sermón, tiene la tarea de llevar de la mano al auditorio, primero, de lo que Dios dice en su palabra, en el momento histórico, cultural, teológico, luego traerlo al presente y ver qué es lo que se debe aplicar para nosotros. Porque podemos malinterpretar las escrituras y caer en errores teológicos y prácticos. Sí. Por decir un gran error teológico, hoy yo hablaba con alguien que estaba evangelizando y me dice, si Eva no hubiese pecado, nosotros no estaríamos comiendo animales. ¿Cuál es el error teológico ahí? Si Eva no hubiese pecado, nosotros no estuviéramos comiendo animales. ¿Cuál es el error teológico ahí? El error de interpretación. La definición de lo que está diciendo esta persona es que por causa del pecado nosotros estamos comiendo animales. Si nosotros no hubiésemos pecado, si Eva no hubiese pecado, Adán no hubiese pecado, nosotros solo estuviéramos comiendo planticas, fruticas. ¿Eso es verdad? No, No, pastor, eso no es verdad. porque se podría más bien llevar a, o sea, se terminaría alterando un texto donde no dice nada de eso, porque terminaríamos diciendo que Dios a última hora tuvo que cambiar su plan. Entonces eso no es así. O sea, iríamos demasiado lejos con esa forma de ver el texto. Ok, Natalie, gracias. Alice, ¿qué ibas a decir? Sí, algo así, no entiendo por qué esa persona piensa eso. No, no, Muy bien, por lo como que el Señor tuvo que sacrificar animales o qué, no, no, no entiendo. muy bien, es que las personas piensan que antes del pecado los seres humanos no comían carne y piensan que antes del pecado los seres humanos iban a ser inmortales.
o sea que no iban a morir. Pero la escritura nos dice que está decretado que todos los hombres mueran, mas no está decretado que todos los hombres tengan la segunda muerte. Entonces muchas personas hacen una interpretación alegórica o literalista en su defecto del texto bíblico, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, si comes del árbol, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿Eva comió del árbol y murió? Adán No, no, no murió, o sea, no, no murió. físicamente no. Si hubiese muerto, no hubiese tentado a Adán. Exacto. Adán se hubiese salvado. Entonces no tiene que ver con la muerte física. Fíjense que hay errores que nosotros, ¿por qué razón? Porque pasamos por el texto rápidamente y no nos quedamos primero a leer y a entender el texto y cuál es el propósito del texto. Nosotros tenemos que considerar todas las doctrinas que la Biblia revela y no violentarlas. Nosotros no creemos en la evolución. Entonces no podemos decir que Dios creó al hombre herbívoro y luego lo convirtió en un omnívoro, entendiendo que el omnívoro come carne, come vegetales, come frutas, come de todo. Dios desde que lo creó con sus dientes completos, caninos, incisivos, muelas, con un sistema digestivo perfecto. Y a los animales carnívoros los creó carnívoros, a los vegetarianos los creó perdón, no serían vegetarianos, ¿cómo serían? Los animales carnívoros, sí, vegetarianos. Y a los que comen insectos o insectívoros. Alice, dime. No, que los animales herbívoros, los que Herbívoros. solo comen hierba. Exacto, muchas gracias. Yo estaba, que ya estamos eh, propendiendo por el vegetarianismo. No, fíjense que son herbívoros los animales, gracias, no recordaba exactamente la palabra, pero aquí está. Entonces, miren lo interesante, Dios creó su diseño perfectamente, pero una mala interpretación surge por una mala lectura y sobre todo una lectura rápida e irresponsable y posiblemente por no estar capacitado para poder hacerlo. Entonces, los desafíos de la interpretación bíblica por lo menos son tres. Primero, comprender el texto bíblico. ¿Qué significa esto? Que antes de predicar un pasaje bíblico es importante comprender su significado y contexto. ¿Alguien me puede explicar ese pedacito que acabo de decir? Pastor, repite, porfa. Es que tengo como mala señal y se entrecorta la información que da. Antes de predicar un pasaje bíblico, es importante comprender su significado y contexto. ¿Qué significa? Pues que debió haberse leído con detenimiento varias veces el texto para poder comprender y pues su significado y llevarlo a obtener un buen contexto de él. Y no solamente ese texto, sino los como paralelos a él. Ok, muy bien. Entonces, nosotros para ser un buen estudioso de la palabra, un buen intérprete de la palabra, yo tengo que asegurarme que estoy entendiendo el texto bíblico, porque si yo no entiendo el texto bíblico, difícilmente lo voy a poder comunicar. Yo tengo que estar seguro, guiado en oración por el Espíritu Santo, por medio de la fe, qué es lo que Dios está diciendo en el texto. Hay algunas personas que hacen al revés. Ellos dicen, voy a predicar del amor, buscan 10 versículos sobre el amor y predican sobre el amor.
Algunos quieren predicar sobre mayordomía y buscan 10 versículos sobre la mayordomía y todos los mezclan, y a veces no se toman la molestia de ver que con lo que están diciendo están contradiciendo lo que están diciendo, lo que quieren probar. ¿Por qué razón? Porque aunque los temas pueden ser bíblicos, el uso indiscriminado de algunos textos pueden ser abusivos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos frente a una hermenéutica bíblica correcta? El desafío del intérprete es: yo debo de comprender el texto bíblico. Señor, en oración, ¿qué significa esta porción del texto que voy a explicarle a mi hijo, a mi cónyuge, a mi familia en el devocional o a la iglesia? Porque si yo les digo algo que no dice el texto, yo estoy violentando la palabra de Dios. Yo estoy mintiendo. Miren lo grave que es esto. Por eso la escritura dice: muchos no se hagan maestros. ¿Por qué razón? Porque hay de aquellos que sean tropiezo para uno de los pequeñitos que están en la iglesia. ¿Sí te das cuenta o sí se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, por eso Dios ha puesto oficiales en la iglesia que tienen el deber de discipular, enseñar los desafíos de la interpretación bíblica, y son los veedores. Por decir, en nuestra iglesia, en mi iglesia donde yo sirvo, yo tengo personas que están capacitadas para decirme: pastor, lo que usted acaba de predicar no lo entendí, o no estuvo bien, o peor, creo que cometió un error. Pero son personas que teológicamente Dios pone como veedores. En la denominación mía se llaman presbíteros o ancianos, que al final de la prédica o ellos me dan la mano o ellos me hacen las preguntas y el llamado de atención permanente. ¿Por qué razón? Porque yo, como intérprete de la Biblia, debo de comprender el texto bíblico para poder comunicarlo. ¿Qué implica eso? Que yo por lo menos tenga la seguridad de lo que dice el texto en su idioma original o en el idioma que yo lo tengo, examinar qué género literario tiene, su contexto histórico y considerar su mensaje teológico y práctico para la audiencia actual. O sea, ¿cómo yo le hago entender? Voy a hacerles un ejemplo. Cuando en la escritura dice que las personas no se hagan ningún tipo de tatuaje. Ustedes saben que en Levítico 19, dependiendo de la versión que uno tenga, uno tiene ciertas demandas que nos dice la escritura. ¿Sí sabían eso? Estoy buscando Levítico 19 para que nosotros podamos mirar, y dice de la siguiente manera: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles, consideráis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. El cuarto año todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová, mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Esto me parece muy interesante. Esto tiene un contexto histórico, tiene un contexto teológico, tiene un contexto también del tipo de narración que tenemos, porque esto fue dado para el pueblo de Dios cuando entraban por primera vez a la tierra prometida. ¿Sí se dan cuenta?
El versículo 27 dice, no haréis torsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Por qué razón lo dijo? Hay un contexto histórico, hay un contexto teológico de esta narrativa. ¿Cuál es el contexto histórico? Que los que se hacían torsuras y dañaban la punta de su barba eran la manera como adoraban a otros pueblos. Oh, por favor. Adoraban otros pueblos a falsos dioses. Hoy en día no se usa ninguna de las dos, pero ¿cuál es el principio? No hacer cosas que en mi vida evidencien que estoy adorando a un Dios falso. Dice en esta versión que yo estoy haciendo aquí, leyendo aquí el versículo 28, dice la Reina Valera del 1960, no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Voy a leerlo, ese mismo texto, en otra versión, que es la traducción al lenguaje actual. Dice, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas, ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Ya vamos comprendiendo. Ahora, nosotros tenemos que considerar que debemos comprender el texto desde su perspectiva histórica, desde su género literario, para que yo pueda considerar su mensaje teológico y práctico a hoy en día. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Están muy silenciosos. Bueno, como siempre. ¿Qué otro? No, no hay pregunta. Bueno, ¿qué otro desafío tenemos? Interpretar el texto bíblico. ¿Sí? Una cosa es comprenderlo. O sea, yo comprendo racionalmente qué es lo que dice el texto. Ahora, interpretar el texto bíblico, dice, una vez que se comprende el texto bíblico es necesario interpretarlo adecuadamente. Esto implica determinar el significado original del autor y aplicarlo a la audiencia actual, lo que yo les decía hace un instante. Yo entiendo qué significa la palabra rasguño o imprimir marcas. Hoy en día, al ponerlo en nuestro idioma de la lectura que yo estaba haciendo, ¿qué significa? Que no tengo que perforarme, que no tengo que rasguñarme, que no tengo que hacer ningún tipo de tatuaje en mi cuerpo. Interpretar el texto bíblico. Comprendo el texto bíblico, que es una prohibición, lo interpreto y ahora viene la tercera parte de la interpretación bíblica, a aplicar el texto bíblico. Finalmente, la predicación implica aplicar el mensaje bíblico a la vida de la audiencia. O sea, hoy en día, ¿debo de hacerlo? No, no debo de hacerlo. Porque es un principio, yo no necesito. El lienzo que tiene mi cuerpo es de Dios. Muy bien, Carlitos. Dice, no harás sajaduras en vuestros cuerpos por muerto, ni harán tatuajes. Muy bien. Entonces, miren lo interesante. Ahora, porque yo les digo, el lienzo es de Dios. Porque el Señor, en su infinita bondad, cuando quieren, muy bien, esa es la Biblia de las Américas, muy buena Biblia para consultar. Nosotros tenemos que, al predicar, o sea, fíjese, yo leo el texto y comprendo. Cuando yo lo interpreto, lo estoy entendiendo y lo tengo que transmitir a la, ¿cómo se llama esto? A la audiencia que se me ha permitido por la gracia de Dios poder decirles qué es lo que tengo que decir, qué es lo que dice el texto. Hay un texto que me preguntaron sobre la oración, por decir, está en Mateo 6. Hago la lectura. Voy a leer solamente
los versículos que corresponden a la oración, porque el Señor Jesús dejó un modelo cómo se debe de orar. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y es algo que nosotros entendemos y lo decimos de tal manera que básicamente a veces nosotros nos olvidamos el énfasis que tiene. Padre nuestro que estás en los cielos. Entiendo lo que significa. Yo quiero que nosotros consideremos, porque este ejercicio parece que es fácil, pero no es fácil, porque yo comprendo lo que significa cada palabra. Ahora, ¿cómo lo debo de interpretar? O sea, ¿por qué el Señor Jesús le está diciendo lo que está diciendo en este texto? Y esto es algo muy interesante, porque los fariseos, los saduceos de los tiempos del Señor Jesús, ellos no consideraban la cercanía para con Dios, lo veían como un Dios distante solamente. Pero Él le dice, oigan, no solamente es Dios, sino es nuestro Padre. Es nuestro Padre, pero está en los cielos. Y es Padre y es Dios y es a su vez santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me acerco a Dios, lo tengo que hacer con todo el temor, con todo el temblor, con toda la reverencia, por una razón fundamental. Yo soy un hijo adoptado, yo soy una criatura. Dice, santificado sea tu nombre. O sea, aún en nuestras oraciones debe haber adoración, respeto, reverencia. Yo no puedo decir Chuchito lindo. Yo no puedo decir mi papito Dios en el sentido de la irreverencia y no como dice la escritura que aquellos que son hijos claman a Dios Abba Padre. No quiero que nosotros confundamos eso. Eso tiene una aplicación y habría que hacer un estudio por qué el Señor dice eso. Pero fíjense lo interesante que hacer una buena hermenéutica implica yo comprender el texto. ¿Podemos orar a Dios? Claro que sí. ¿Qué implica eso? Tener una comunión con Él. Pero yo debo reconocer quién es a quien yo le oro. Es mi Padre, pero está en el cielo. Y está en el cielo porque es Dios y es santo. ¿Cuál es la segunda premisa de esta oración? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y parece un versículo muy fácil, pero nuestra oración, fíjense que en toda la escritura, la oración solo tiene dos premisas. Una dice de gratitud y la otra de súplica. De gratitud, ¿por qué razón? Por todo lo que he recibido y todo lo que no he recibido. Y de súplica es para ser perdonado, para ser alentado en la vida cristiana, para ser apartado de las tinieblas. Pero si voy a tener una petición, es que el reino de Dios se establezca, la venida de Cristo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Y esto es algo que muchas veces nosotros no somos capaces de orar. Alguien enferma y nosotros, ¿qué hacemos? Señor, sánalo. Yo le pregunto, ¿has orado y le has pedido a Dios saber si es la voluntad de que tu familiar o tú o ese ser querido por el que estás orando va a vivir más? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Dice, queremos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, en medio de la vida de la iglesia y aún de toda la humanidad. Porque dice aquí textualmente que todo lo que va a suceder ya fue ejecutado
en la eternidad o en el cielo, entonces de esa misma manera en la tierra. Entonces miren lo interesante, cuando nosotros nos acercamos al desafío de la interpretación de la Biblia, nosotros tenemos que saber que no cualquiera puede aceptar esta responsabilidad. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque si yo llevo a la congregación al error, estoy haciendo daño al reino de Dios. Entonces yo debo de preguntarme, ¿estoy en la capacidad de predicar? ¿Estoy en la capacidad de poder decir, de comprender el texto bíblico, de interpretarlo correctamente y decir qué es lo que Dios dice en su palabra? Porque esto implica desafiar a la audiencia, como dice acá en mi PowerPoint, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a ofrecer la esperanza y el consuelo a los afligidos, animar a los creyentes a crecer en su fe y su relación con Dios. La Biblia nos va a convencer de Génesis, Apocalipsis, que siempre hay un enemigo que está acechando para desviar a los creyentes a la apostasía. Y Dios no permita que nosotros seamos instrumentos en manos del enemigo para hacer daño al reino de Dios. Una mala comprensión del texto bíblico me lleva a una mala interpretación. Una mala interpretación me llevará a una mala aplicación. Todo lo contrario, si yo comprendo correctamente el texto, voy a interpretarlo correctamente y voy a hacer aplicaciones extraordinarias del texto. Por eso la importancia de la hermenéutica en la enseñanza es crucial para poder nosotros tener sermones de bendición, para saber qué es lo que Dios quiere para la iglesia. Por eso tenemos que ser desafiados a utilizar principios hermenéuticos sólidos, sobre todo aquellos que son maestros de la palabra, y asegurarse de algo muy importante, que están enseñando la verdad bíblica de manera clara y precisa. No es una clase teológica, es una predicación del evangelio. Ese es el gran desafío. Miren algo que es interesante. Por eso el deber de la predicación es del pastor. La Biblia dice que el único que es digno de doble honor es aquellos que predican la palabra de Dios. Hay ancianos que no predican, hay ancianos que predican. Ahora, miren lo interesante. ¿Por qué se le paga al pastor? Porque predica la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que considerar cuáles son los principios hermenéuticos para la enseñanza. Al enseñar la Biblia es importante aplicar principios hermenéuticos sólidos para asegurarse que se está interpretando correctamente el mensaje bíblico. Algunos de estos principios incluyen estar seguro del contexto histórico, el contexto cultural, género literario, gramática, sintaxis, el uso del Antiguo y del Nuevo Testamento, la interpretación correcta de las profecías bíblicas, o lo que nosotros llamaríamos la escatología. Este llamado no es para muchos. Hace un rato hablábamos con uno de los estudiantes del seminario, con Alex, y ella me decía que uno de los libros más difíciles de entender es Cantar de los Cantares. Porque cuando uno se acerca a la lectura, uno ve un poema de amor. Y yo he visto que muchos hermanos, en su buena intención, cogen un pasaje y se lo dedican a la esposa. Pues desde una premisa muy humana, pues se inspiraron para decir, esto es lo que yo siento por ti. Sin embargo, si yo me pregunto, ¿qué género literario es? Es poético. Cada poema
tiene un propósito, un tema, y desarrolla todo Cantar de los Cantares, la relación de Cristo por su iglesia. Es donde ahí yo tengo que considerar el contexto histórico y cultural. ¿Por qué razón? Porque hace unas descripciones del amor de la época, tomando ejemplos como la lana de las ovejas, para hablar de la blancura de los dientes, como la de los montes, como la belleza de las faldas de los montes, de flores como los lirios, porque es una expresión poética dentro de un marco histórico y cultural, pero que tiene una premisa, un principio de verdad, y es manifestar el amor de Cristo por la iglesia y lo que la iglesia debe sentir por Cristo. Entonces, razones por las que debemos estudiar hermenéutica. Hasta aquí, ¿cuáles ustedes han creído que sean fundamentales? Espero que sea la fundamental una interpretación bíblica correcta. Pregunto, no sé si alguien se animará a responder. ¿Cuántos tipos de interpretación hay de la Biblia? Pastor, una de que me acuerdo es la inferida, pero no me acuerdo la otra. Creo que son dos. Muy bien, Hago la pregunta porque no recuerdo bien. muy bien. Posiblemente no he hecho bien la pregunta. Cuando yo pregunté cuántas interpretaciones de la Biblia hay, no es desde la perspectiva subjetiva, ¿sí? Sino, es Solo que debe haber una, muy bien, ¿no? Alice, solo debe de haber una. ¿Por qué razón? Pastor, ahí sí, entonces la pregunta sí estuvo mal, porque yo estaba pensando en general. Obviamente sí, solo debe haber una, pero por causa del pecado del hombre, pues existen varias interpretaciones. O sea, hay muchos métodos de interpretación. Vamos a ver tal vez algunos. ¿Por qué razón debe de haber solo una interpretación de la Biblia? Porque nosotros debemos confiar que la Biblia es verdad, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es el fondo, cuál es el color de la cruz que está al fondo de mi imagen, pues todos tienen que terminar diciendo que tiene un tono como azulado, morado, pero está en esa categoría, ¿sí? Y el fondo de esa cruz, el color es amarillo. ¿Por qué razón? Porque aquí y en cualquier parte y en cualquier idioma, eso es una verdad absoluta. Sin embargo, uno de los peligros de la interpretación, cuando no es seria, cuando no es dada bajo las capacidades que debe tener un maestro de la palabra, es el relativismo, ¿sí? Y el subjetivismo, que son formas de interpretación alegóricas de la palabra de Dios. Hay personas que son relativistas, otras son subjetivas, pero ambas caen en la alegoría. O sea, ellos interpretan a su manera la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el relativismo? El relativismo propone y considera a la verdad en términos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de las circunstancias, depende del momento histórico, depende de la cultura. Esto permite pensar en lo verdadero y lo falso, en lo bueno y lo malo, en esa permanente lucha de una dicotomía, y que es importante los procedimientos porque en medio de las circunstancias se pueden justificar las interpretaciones. O sea, lo que nosotros estamos viendo depende del ojo que ve para llegar a entender o comprender la verdad. El relativismo es peligroso para un intérprete bíblico
fiel a la escritura. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nunca presenta dudas. La Biblia nunca presenta medias verdades y nunca, si ustedes se dan cuenta en la lectura juiciosa de la palabra de Dios, donde hay principios, dogmas, ley, Dios nunca puso al hombre a que construyera nada. No lo puso a construir cultura, porque Dios le dijo, esta es la cultura del reino. Todo el Pentateuco nos dice eso. Frente a la moralidad, Dios definió lo que es correcto moralmente. Frente a la justicia civil, la justicia litúrgica, Dios determinó cada parte cómo se debe de hacer. Nunca le dijo, ve y crea una ley, ve y crea una ceremonia, ve y crea y hazlo a tu manera. La revelación de Dios es absoluta. El subjetivismo es una estimación con la que un sujeto cognoscente, o sea, pensante, puede resolver la interpretación sobre la relación sujeto-objeto, de conocimiento, conociendo, utilizando sus sentidos. En una relación de conocimiento, el sujeto cognoscente determina al objeto por conocerle. Usa la Biblia para probar su pensamiento. Voy a hacer un ejemplo. Yo he escuchado que dicen muchas personas que hay que ayunar para estar en mayor comunión con Dios. Yo pregunto, ¿hay algún mandato en la Escritura? ¿Hay algún versículo en la Biblia que Dios nos llame, nos ordene y nos diga que tenemos que ayunar? La Biblia habla del ayuno, sí. Eso es verdad. De hecho, Jesús dijo, cuando ayunéis, no demuestren que están ayunando. Pero les pregunto, ¿hay un versículo en la Biblia, uno, que nos mande a ayunar? Los que estudian la Biblia desde la perspectiva subjetiva van a citar en Daniel, van a citar en otros profetas y en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios ayunaba. Por tanto, van a decir que es bueno ayunar para la iglesia. Eso es una interpretación subjetiva, porque él, como cognoscente, o sea, pensante, relaciona la práctica del ayuno con algo que es bíblico, aunque Dios no lo manda en su palabra en ninguna parte. Estoy tratando de que me comprendan lo peligroso que es de ser subjetivo. Hago otro ejemplo. Muchos hablan de que la palabra tiene poder. Por lo tanto, muchos decretan, muchos declaran y muchos confiesan y dicen que es una parte que tiene como interpretación bíblica de lo que Dios nos ha dejado para poder hacer porque somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en el estudio de la Escritura, no hay un solo versículo donde Dios nos mande a decretar, confesar y declarar. A lo que me refiero es sanidades, milagros, zapatear, pisar, expulsar en el culto a Satanás. Y eso es grave. Pero una interpretación subjetiva del texto bíblico va a ir a partes de los textos fuera de contexto para decir que eso sí está permitido. Los grandes errores teológicos y donde han surgido sectas y religiones falsas que se llaman cristianas y evangélicas
nacen de interpretaciones bíblicas subjetivas, donde el cognoscente, o sea, el hermeneuta, el predicador, usa su razón y busca un versículo bíblico para probar lo que él quiere decir o lo que él quiere enseñar. El relativismo y el subjetivismo pueden parecer modelos de pensamiento similares. A ambos desconfían de la verdad absoluta, universal y objetiva. Y ambos tipos de interpretación atentan contra el carácter de Dios, contra la iglesia y contra el desarrollo del reino de Dios. La diferencia del relativismo es que la verdad depende del contexto. Por eso es relativo. Lo que es bueno aquí puede que sea después malo. Por eso ustedes encontrarán a muchos predicadores que hoy enseñan una cosa y mañana enseñan todo lo contrario. Y ellos ni siquiera se dan cuenta a veces. Mientras para el subjetivista, la verdad es cuestión individual. Depende. ¿Preguntas hasta aquí? Yo quiero que nosotros consideremos algo. Y tenemos que llegar a esta conclusión. La Biblia es verdad. O sea, si la Biblia lo dice, yo lo debo de creer. Por eso solo hay una interpretación de su mensaje. Lo que yo entiendo como verdad lo deben entender ustedes y lo deben entender todos. Voy a hacerles un ejemplo porque el ayuno no es una demanda bíblica ni una práctica para la iglesia. Porque todas las demandas y prácticas que se le exigen a la iglesia es para todos los creyentes. Y de todas las edades. Lo debe hacer un niño, lo debe hacer un adulto, lo debe hacer un joven, lo debe hacer un anciano. Y habrían personas que no pudieran ayunar por temas de salud, porque sufren úlceras, porque están en procesos médicos o por deficiencias corporales. Sin embargo, cuando nosotros vemos, congréguense una vez a la semana, todos podemos hacerlo. Aún el enfermo puede llegar en silla de ruedas y el que no puede llegar, pues es porque ya tiene una incapacidad de hospitalización, de estar separado naturalmente del cuerpo, como lo estaban en el Antiguo Testamento, posiblemente los leprosos, los que estaban separados del pueblo de Dios para evitar enfermedades infectocontagiosas como la lepra. La oración. Todos los creyentes pueden orar. Jóvenes, niños, adultos, ancianos. Desde que su capacidad cognitiva esté bien, todos pueden orar. Todos los creyentes pueden bautizarse. La Biblia dice que hay que derramar agua en la cabeza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo puede hacer un niño, un joven, un adulto, un anciano. El Señor Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan los discípulos. Ese es, ¿cómo lo haces discípulos? Marcándolos. ¿Cómo los marcas? Con el bautizo. Y después les enseñas, dice la Escritura en Mateo 28. Después de bautizarlos les enseñas, porque los estás discipulando. Y esto es muy interesante. La Biblia es verdad y la verdad no se contradice. Lo que se enseña en el Antiguo Testamento, tú lo vas a encontrar soportado en el Nuevo Testamento, y lo que está en el Nuevo Testamento está soportado en el Antiguo Testamento. Si no, es una invención de los hombres. Como hermeneuta, tenemos que entender
que cuando yo leo la Biblia y yo estoy leyendo una y otra vez, estoy recibiendo el conocimiento de Dios. Ahora tengo que entenderlo. Y al entenderlo, ya yo voy a poder comunicarlo. Y eso es muy importante. Muy bien, Carlitos. Sería muy interesante el texto que tú estás diciendo, es cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio, ¿sí? Lo que el Señor Jesús no les está diciendo, oren y ayunen. Eso es muy interesante. ¿Por qué razón voy a decirles que no es posible eso? Porque si nosotros decimos que hay unos tipos de demonios que salen con oración y con ayuno, entonces habría una jerarquía de demonios. Entonces unos salen en el nombre de Jesús sales. En el otro dice en el nombre de Jesús te reprendo y te ato y te desato y qué sé yo. Y te envío. Y el otro, como es mucho más poderoso, tendría que orar y ayunar para hacerlo. Lo que el texto, ahorita no lo voy a estudiar por causa del tiempo, lo que está diciendo es que posiblemente lo que hicieron los discípulos es pensar que ellos, en sus propias fuerzas, podían expulsar los demonios. Recuerden que el Señor que vino, donde Jesús le dice, Señor, libera a mi hijo. Porque cada vez que mi hijo es poseído por estos demonios, se pone muy mal, se retuerce, está mal, convulsiona. Y el Señor Jesús lo reprendió. Nosotros tenemos que comprender, la Biblia es verdad y recuerden un principio de hermenéutica. La Biblia no se contradice, la Biblia no habla de categoría de demonios. Los demonios son demonios, todos son demonios igualitos. Y Satanás es uno solo. Y en el nombre de Cristo nosotros hacemos y tenemos la victoria y vivimos la victoria. Pero nosotros tenemos que ser todos los creyentes personas de oración. Y cuando nosotros tenemos tiempos de oración, es natural, mis amados hermanos. Yo no sé si todos ustedes han pasado por momentos de mucha angustia, de mucha necesidad y de mucho servicio en el Señor. Es un momento de ayuno natural, no por una ordenanza, sino porque realmente cuando uno está en intimidad con Dios, cuando uno tiene necesidades frente al reino de Dios, uno se rinde a Dios y está en oración y de verdad que a uno no le provoca comer. No es un mandato. Los tiempos de adversidad en la iglesia, los tiempos de dolor en los hogares, de cuando la salud es quebrantada, cuando la economía es quebrantada, cuando las relaciones son quebrantadas en la iglesia, son tiempos de oración. Hay que saber leer para poder interpretar, que significa comprender, para luego aplicar, porque la Biblia no se contradice. Entonces, si nosotros entendemos que no hay categorías de demonios, nosotros no podemos entender ese texto de esa manera. Tenemos que hacer una relectura. Nosotros, cuando digo hacer una relectura, es leer hasta entender, hasta no atentar contra el carácter de Dios ni los mandatos que Dios ha dado. Razones por qué debemos estudiar hermenéutica, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una interpretación bíblica correcta. Fíjense que frente a la pregunta que nos hizo nuestro hermano sobre el texto cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, fue desde una perspectiva relativa y subjetiva. O sea, ¿por qué razón? Porque vi lo bueno y lo malo, vi categorías de demonios y porque lo hago a partir de un solo versículo. Y el resto de versículos y el resto de ordenanzas
Entonces, una de las primeras razones por las cuales nosotros tenemos que tener una interpretación bíblica correcta es porque hay una sola interpretación de la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. O sea, yo no puedo llegar a una conclusión diferente de lo que la iglesia ha creído históricamente. Ahora, cuando yo digo lo que ha creído históricamente, no me refiero a la historia de mi denominación o de mi iglesia. Por lo menos lo que ha creído en los 100 últimos años la iglesia cristiana evangélica en Latinoamérica, la gran mayoría está equivocada porque es de una secta sale otra secta. De un error van a otro error más grande. Porque hoy en día no hay estudios serios de la Biblia. Cuando digo lo que ha creído históricamente, tenemos que remontarnos a los anales de la historia, de las comprensiones bíblicas que han tenido la iglesia apostólica, posapostólica, la iglesia a través de los siglos, siglo cuarto, siglo séptimo, siglo XI, siglo XII, siglo XV, siglo XVIII, porque gracias al Señor hay escritos, pero también hay un paralelo, que la iglesia se ha desviado, porque en su gran mayoría la iglesia se desvía. ¿Por qué? Porque no hacen interpretaciones bíblicas correctas. Entonces, la primera razón por qué estudiar hermenéutica y hacer una hermenéutica correcta es porque nos estamos acercando a la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene una sola interpretación. La segunda, bueno, en esta primera razón tiene unas características particulares que yo debo entender. ¿A quién se le dijo lo que se le dijo? ¿Por qué se le dijo? ¿Y en qué circunstancias se le dijo? Miren, estas premisas nos deben hacer entender, sea que en nuestra lectura del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, me van a ayudar a poder comprender bien. O sea, no solamente leer bien, porque al leer yo puedo entender, pero tengo que entender que el lenguaje tiene ciertas limitantes porque me comunican ciertas verdades. Entonces yo estoy llamado a investigar. Les voy a dar un ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 37-41. Por favor, acérquense a sus, no sé en qué estarán, celular, tableta, laptop, pero, o PC, pero quiero que participen. Y voy a hacer unas preguntas. Voy a leer primero. También el Padre, y estoy leyendo lo que está en pantalla, si usted lo quiere leer, si no se me escucha bien. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Pregunto, ¿a quién se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Y en qué circunstancias se dijo? Ayúdenme. ¿Quién se anima? ¿A quién se le dijo estas palabras? Muchachos, ayúdenme. Pastor, estamos meditando. Por aquí dice Jairo que a los fariseos. Sí, pero hay otras tres preguntas ahí.
¿A quién se dijo, por qué se dijo y en qué circunstancias? Bueno, acá en el versículo 16 dice que él estaba hablando a los líderes judíos. Muy bien. Entonces ya sabemos a quién se le dijo. ¿Por qué se le dijo? Bueno, ahí más adelante dice porque los judíos se esforzaban en encontrar una forma de matarlo. Pastor, porque no creían en él, no creían que él había sido enviado por Dios. Ok. ¿Y qué es lo que se les dice? ¿Qué es lo que se les pide que hagan ellos? Que estudien las escrituras, que hagan hermenéutica de las escrituras, ¿no? Ok. Ahora vamos a hacer un Por aquí ejercicio. me están diciendo, por aquí me están diciendo que no. No, Entonces, ¿qué porque opinas tú? él se está acordando de la prédica del domingo. Entonces, voy a leer la siguiente versión y vamos a responder las mismas preguntas. Por eso yo les digo lo importante de una interpretación bíblica correcta. Alex hizo algo muy bueno. Dentro del contexto, ella dijo, ¿quiénes son las personas que están escuchando? ¿A quién se le dijo? A los líderes de Israel. En ese contexto están fariseos, saduceos y escribas. ¿Sí? Y esto es interesante. ¿Por qué se les dijo? Porque el Señor Jesús está presentando su autoridad. ¿Y quién es Él? ¿En qué circunstancias? ¿Sí? ¿Qué se les dijo? Y no se les pidió leer las escrituras o escudriñarlas. Voy a leer Juan 5, 37 al 41, pero en la traducción en lenguaje actual. Dice, mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian, acá la palabra estudian es escudriñan la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. ¿Cambió la idea de su interpretación? Yo creo que sí. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se dijo? A los líderes. ¿Por qué se le dijo? Porque ahora hay una razón. Ellos estudiaban la Biblia porque pensaban que ahí alcanzarían la vida eterna. Sin embargo, Jesús que les dice, no, es que la Biblia habla no de la vida eterna, sino habla de mí y habla muy bien de mí. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Salvador. Pero no es que a Jesús le interesa que hablen bien de Él, sino que crean en Él. Queridos hermanos, si nosotros no partimos de ser serios para con Dios, para estudiar la Biblia de esta manera, nosotros podemos pasar años diciendo que somos creyentes, pero no hemos oído hablar a Dios cara a cara. Por eso hoy en día la iglesia en su gran mayoría es muy ignorante.
porque quieren el bien de Dios, mas no quieren al Dios que hace el bien. Hoy en día las peticiones de oración son más por las bendiciones y las necesidades humanas que por agradar a Dios y santificarnos, por ser fieles en el culto, fieles en nuestros diezmos, fieles en aprender la palabra. Apreciados hermanos, recordemos que el único que está interesado en que cometamos errores es Satanás, que está levantado contra la iglesia. El único que está interesado en que nosotros abandonemos las filas de la buena doctrina, de la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad al reino de Dios, con nuestra mirada puesta en Jesús, es Satanás. No seamos instrumentos en las manos de Satanás. Tenemos que ser serios en nuestros estudios de la palabra de Dios. Tenemos que ser serios en nuestra dedicación al tiempo de estudio bíblico, porque es como se fortalece nuestra fe. Es como nosotros podemos conocer más a Dios. Es como nosotros también podemos conocernos a nosotros mismos y poder arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, de manera extraordinaria, hacerlo para la gloria de nuestro Dios. La Biblia dice claramente que muchos ojalá no se hagan maestros ni enseñen. ¿Por qué razón? Porque una mala enseñanza puede pervertir la iglesia. Una segunda razón para tener una buena interpretación bíblica es que existen abismos. Ahora, ¿qué significa un abismo? Es que hay una distancia que puede bloquear nuestra comprensión del mensaje. Se lo pongo de otra manera para que nosotros veamos y conozcamos que solo existe una sola interpretación de la Biblia, que lo deben hacer en chino, en japonés, en inglés, en francés, en griego, en español. Entonces, los abismos históricos, los abismos lingüísticos, los abismos socioculturales y filosóficos. Si usted está queriendo entender la Biblia para poder predicarla, usted debe hacerse por lo menos frente a la hermenéutica 2 preguntas. Cuando el escritor escribió lo que escribió, ¿qué es lo que quiso decir? Y hoy en día, ¿qué es el principio, dogma o ley que se debe de enseñar? Si es el mismo, ¿cómo y por qué? Les voy a dar unos ejemplos de estas 4 premisas para entender por qué es tan delicado el entendimiento de la palabra de Dios. Entre los abismos que bloquean la comprensión del mensaje es el histórico, lingüístico, sociocultural y filosófico. El abismo histórico. Al interpretar la Biblia, muchas veces se observan la existencia de dificultades de la comprensión del mensaje bíblico, no solo por estar familiarizado con la historia. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas? Bueno, algunos van a decir porque él era rebelde, porque él era enojón, porque no le caían bien los ninivitas. Pero en este evento solo se puede comprender por medio de la historia. Los ninivitas siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Jonás, por esa razón, por esa sencilla razón, dijo: yo no quiero ir a predicar allá, porque sabía que a través de la predicación Dios podía llamar al arrepentimiento al pueblo, el pueblo arrepentirse y el Señor perdonarles la vida. ¿Qué Jonás quería? El castigo para Nínive. Otro contexto que nosotros podemos hablar, la llegada de Nabucodonosor por el norte. Ezequiel 26:7 predice. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos comprender? Geográficamente, ¿dónde está ubicada la nación de Israel?
dónde estaba Babilonia para poder entender y comprender el mensaje en la mente del autor y qué es lo que significa para nosotros hoy en día. Eso es el abismo histórico. Hay infinidad de textos que pudiéramos usar, pero solamente es como para considerar. No, ¿qué es lo que tengo que considerar? Yo tengo que conocer la historia en el momento y la época. Para eso tenemos diccionarios, libros de cultura, libros de mapas contextualizados de esa época. Porque cuando yo hago eso, yo me puedo hacer una idea de lo que está pasando realmente. El predicar, mis amados hermanos, por eso es una ciencia y debe ser un arte. El abismo sociocultural. Existe también otro abismo bloqueador en la comprensión del mensaje bíblico, y es el sociocultural, porque hay una gran diferencia entre nuestra cultura y la cultura de los hebreos. Alguien diría, nunca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le dice que la mujer firme carta de divorcio. En Deuteronomio 24, la Biblia dice que solo el hombre puede dar carta de divorcio. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cuál es el principio, el dogma, la ley? ¿Cómo lo aplico hoy en día? ¿Será que una mujer no puede pedir el divorcio frente a un hombre que la golpea, que la maltrata, que la abusa, que la engaña? ¿Cómo comprendo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento y cómo lo traslado hoy? ¿Sigue siendo un principio? Mateo 12:1 dice, Jesús y sus discípulos sacan espigas de un sembradío. Esto no es hurto, sino que la ley judía permitía que el forastero y el hambriento sacaran granos para comerlos. Miren lo interesante de la explicación. Jesús y sus discípulos caminaban por un huerto, estaban de hambre, estaban en el día del Señor y ellos tomaron y comieron. Pero si hoy en día nosotros pasamos por una finca, nos metemos y nos comemos la fruta, posiblemente nos echan a los perros, nos echan a la policía y terminamos en la cárcel. Pero ¿cuál es la enseñanza que hay aquí? ¿Cómo es la interpretación correcta del texto? Hay que tener un entendimiento de la cultura, de lo que estaba determinado en ese momento y cuál es el principio, el dogma o la ley que hay que aplicarla hoy en día. El abismo lingüístico, lo acaban de ver con Juan capítulo 5 en los versículos que vemos, siendo que en 1960 se escribió la Reina Valera y la traducción, la Biblia de la traducción del lenguaje actual es mucho más reciente. Nosotros tenemos que considerar que primero la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Estos idiomas tienen estructuras y modismos diferentes, pero son lenguajes muertos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me acerco al original y lo puedo leer en el original o en una transliteración, voy a tener una mejor comprensión de la verdad bíblica. Sin embargo, en las Biblias de nuestros días, yo tengo que considerar qué tipo de Biblia estoy leyendo, si es una paráfrasis, si es una traducción fiel de los originales o es una traducción de las traducciones o una traducción dinámica, para poder yo comprender correctamente lo que Dios está dando, entenderlo y poder transmitirlo. El abismo filosófico, este abismo en la comprensión del mensaje bíblico se da porque existen muchos conceptos que difieren entre las culturas. Ejemplo, el concepto de vida, la naturaleza del universo y la constitución del hombre, etcétera. Queridos hermanos, toda la Biblia está llena de pensamiento filosófico, pero es el pensamiento de Dios. Cómo Dios comprende la creación, cómo comprende la naturaleza del ser humano, cómo se comprende la realidad del pecado, cómo se comprende la sociedad, cómo se comprende la justicia y la santidad. Por eso yo les decía que nosotros tenemos que ser serios en nuestro estudio de la palabra.
Fíjense que los campos de estudio entonces son amplios en la hermenéutica. Antes de yo poderme poner de predicador, debo saber, ¿conozco el canon bíblico? ¿Conozco su conformación, su inspiración, su inerrancia? Porque es lo que me va a convencer a que es palabra de Dios. ¿Qué significa? Que es verdad. Y del canon bíblico emanan las dos teologías fundantes para todo intérprete, la teología sistemática y la teología bíblica. En la teología sistemática es la que está encargada de recopilar y organizar la verdad de Dios de manera lógica, por decir, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la eclesiología, que hoy en día, lamentablemente, en muchos lugares no son iglesias, sino centros de entretenimiento. ¿Por qué razón? Porque se han apartado de la eclesiología. Ya los pastores andan en camisa, en guayabera, en camiseta, de manera irreverente, porque se han modernizado, han olvidado que son los representantes, los sacerdotes puestos por Dios para guiar a Dios y que dan cuentas a Dios de las almas de las personas. La teología bíblica, en ella se encuentra la manera como Dios se dio a conocer al hombre y cómo el hombre puede conocer su voluntad, su persona y su obrar en la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es así, mis amados hermanos, que en la hermenéutica, ¿sí?, tenemos que entender y llegar a una conclusión. La Biblia es un todo. ¿Qué significa? Hay un solo mensaje. La hermenéutica en la escritura se enfoca en entender la Biblia como un todo coherente, o sea, no existe contradicción. Si yo encuentro contradicción, tengo que estudiar y buscar la solución a esa aparente contradicción. ¿Por qué razón? Porque posiblemente la estoy interpretando de manera aislada del todo. ¿Qué implica esto? Tener en el contexto histórico, cultural, literario de cada libro. La Biblia tiene géneros literarios. Yo no puedo entender de la misma manera la parábola de la parte poética, de la parte escatológica, de la parte narrativa. Cuando yo estoy interpretando, o sea, cuando estoy haciendo el ejercicio hermenéutico, en la escritura, nosotros tenemos que reconocer con mi capacidad cognitiva qué es lo que estoy leyendo. ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro poético? ¿Es un pasaje profético? Porque todo requiere un enfoque específico para poder comprenderlo. Pero a pesar de eso, tengo que considerar la tercera premisa que está en la columna. La Biblia tiene un solo mensaje. Y aunque está de manera progresiva, narrativa e histórica, nosotros debemos entender que Dios se está dando a revelar con un solo propósito, y es revelar a Jesucristo. El mensaje de salvación, un rey, un reino, una ley, un pueblo. Antiguo y Nuevo Testamento, pero en tres tiempos. La promesa del Mesías, la llegada o la encarnación del Mesías y la consumación de todos los tiempos. Aquí tengo en pantalla que frente a la lectura y entendimiento uno puede mirar la escritura desde un método literalista, alegórico o una interpretación dogmática. Ahora, estas tres posturas, cuando yo las aplico a la Biblia, son equivocadas. ¿Por qué razón? Porque aunque hay una lectura literal donde yo debo leer y creerlo, no toda la Biblia es literalista, ya que el método literalista de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se daría en su uso normal y ordinario y acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o en el pensar, y se domina un método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse también
por sus consideraciones gramaticales como históricas. Voy a hacerles un ejemplo de la manera correcta de interpretar el método literal. Dios dice, no robarás. Eso es literal, no debes robar. De ninguna manera. Pero ¿dónde yo debo considerar si es literal lo que se está diciendo o lo que estoy leyendo o lo que estoy interpretando? Cuando Dios mandó al pueblo a conquistar el pueblo de Jericó, le dijo, le vas a dar tantas cantidades de vueltas, vas a gritar y finalmente se van a derribar los muros y vas a conquistar. Hay personas que hoy en día aplican eso de manera literal para otras prácticas. No, eso se mandó de manera específica para un pueblo, para conquistar y derribar unas murallas que eran imposibles conquistar al pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el principio dogmático que sale de esa historia que les acabo de contar? Que Dios es todopoderoso y en Él, y solamente mi fe puesta en Él, yo, si es la voluntad de Dios, voy a vencer y voy a poseer si el Señor me va a dar lo que yo pienso que me va a dar. Pero si no es la voluntad de Él, no sucederá de esa manera. El principio es, si Dios lo ha prometido, Dios te lo dará, pero debe ser una promesa de Él y no de las intenciones de mi corazón. Por eso ese pasaje no se puede usar como un método de fe para obrar. Método alegórico. Cualquier declaración de hechos supuestos que admite la interpretación literal y que sin embargo requiere o admite precisamente una interpretación moral o figurada, que se denomina alegoría. La alegoría le agrega el significado literal de los términos empleados, otro significado moral o espiritual. Voy a hacerles un ejemplo. Muchos dicen que el arca de Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el arca de Noé salvó a Noé, a sus 3 hijos y a las 4 esposas. Entonces el arca es tipo de Cristo porque salvó. Esa es una interpretación alegórica, porque ni la Biblia lo dice de esa manera y lo que nosotros sí decimos es que Dios salva y que Dios tiene método de salvación. La alegoría es subjetiva porque yo le pongo al texto la interpretación de lo que yo quiero decir y como lo quiero decir. Hay muchos que dicen, si tú siembras una cantidad de dinero, vas a cosechar una cantidad de dinero X porque Dios lo ha prometido que te va a multiplicar al 100 por 1. Esa es una interpretación alegórica. Lo que Dios sí ha dicho es que si tú eres fiel al Señor, Dios te ha de bendecir y sus bendiciones es que primero tú puedas buscar del reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. Y lo que sea necesario para fortalecer tu fe, Dios te lo va a dar, dependiendo del pasaje que estemos leyendo. Una interpretación dogmática es cuando yo parto de lo que cree mi denominación, de lo que cree el conjunto de dogmas que han salido de mi iglesia a la escritura y le esfuerzo para que puedan probarse eso. Cualquiera de estas interpretaciones son equivocadas, pero lo que yo sí quiero decir es que en la escritura hay principios, dogmas, leyes que se tienen que aplicar de manera literal. Hay alegorías también. La alegoría que pone en Romanos sobre Abraham con el hijo de la promesa. Usa para darnos una enseñanza. ¿Hay interpretaciones dogmáticas? Claro que sí. Los dogmas emanan de la escritura. Pero no toda la Biblia es literal, no toda la Biblia es alegórica, ni toda la Biblia es dogmática en sí por las consideraciones que ya hemos dicho. Voy a leer algunos versículos para ya casi terminar, porque la hermenéutica nos llama a tener el entendimiento del texto. Según de Pedro 3, versículos 15 al 17 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra confianza. El apóstol Pedro está recomendándole a la iglesia considerar los escritos de Pablo con buen entendimiento, no solamente con una lectura, ya sea sobre el relativismo bíblico, el subjetivismo, y nosotros tenemos que ser buenos hermeneutas. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren lo interesante de este pasaje. Cuando usted estudia Primera de Timoteo, no solamente en Timoteo, en muchos pasajes, la iglesia recibe un mensaje que van a haber personas que son usados por Satanás para engañar. ¿Para qué? Para apartarnos de la fe que el Señor nos da. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios, es creer que su palabra es verdad y lo que dice su palabra no ha pasado de moda. Hay principios, dogmas, verdades, no solamente desde la perspectiva litúrgica, sino de vida, que debemos creer y no apartarnos. En este contexto que nosotros vemos de Primera Timoteo, hay personas que están dentro de la iglesia, posiblemente, yo no sé si sinceramente o no, pero están enseñando cosas cerradas. ¿Por qué? Tal vez por ignorancia, tal vez por una mala hermenéutica, por un mal entendimiento de las escrituras, porque hicieron una mala lectura. Ellos posiblemente van a llegar al cielo convencidos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre sacamos afuera demonios. Pero el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. La buena lectura me debe llevar un buen entendimiento de la palabra para una buena práctica y una buena enseñanza. Por eso debemos estar convencidos de lo que quiere el Señor para la iglesia. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Esto va a venir, Dios mismo despertando su verdad y dándose a conocer tal como es Él. Y bueno que tú tomes parte. Vea la Biblia literalmente y reconoce la autoridad que tiene. Hoy yo te quiero animar, querido estudiante. Esta es la conclusión final. La interpretación bíblica es crucial para cualquier cristiano que desee comprender y aplicar la palabra de Dios con precisión y fidelidad. Esta es una tarea pastoral. Los pastores debemos velar que nuestros discípulos crezcan en poder comprender y estudiar la Biblia. A través de este estudio hemos podido aprender sobre el por qué estudiar hermenéutica. La Biblia trae un mensaje en una época y contexto cultural. Sin embargo, sus principios, dogmas, leyes son verdad absoluta. O sea, no cambia lo que se dijo en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. También hemos aprendido cómo la hermenéutica debe tener en cuenta los abismos para poder realizar una buena interpretación. O sea, yo debo tener una preparación en historia, en cultura, en lingüística y en el pensamiento de la escritura. En resumen, la interpretación bíblica, la hermenéutica bíblica son esenciales para cualquier cristiano que desee crecer en su conocimiento y comprensión de la palabra. Mis hermanos, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Estoy aquí en sus manos. ¿Algún aporte? Hello. Solo darle las gracias, pastor, por tanta explicación. Muy buena. Muy bien. Mañana espero poner la clase para que la puedan repasar en el grupo. Si alguien desea el manual de estudio de este curso, me lo solicita por el WhatsApp
y yo con mucho gusto se lo voy a hacer llegar. Queridos hermanos, vamos a terminar en oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús, con temor y temblor, porque lo que nos invita este curso es a ser serios en la predicación de tu palabra. Porque, Señor, si nos equivocamos contra ti, contra tu iglesia. Si acertamos, somos usados por ti para la edificación de tu iglesia, para poner en alto tu nombre, para que tu gloria llene toda la tierra. Gracias te damos por tu palabra, por este curso, por nuestro seminario y por cada uno de los hermanos que fielmente están aquí apoyando el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas Amén, noches, bendiciones. hermanos. Gracias, pastor. Feliz descanso.